Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Una vez más, estamos juntos para meditar en la preciosa palabra de Dios. Como recordará, hemos estado meditando bajo el tema lo que implica el hecho de ser salvos. Y hemos dicho que el hecho de ser salvos implica muchas cosas y las hemos estado numerando una a una en todos los programas anteriores. Ahora bien, hay una cosa que es indispensable tener en cuanto a la salvación, y es la seguridad de ella misma. Si no estamos seguros de que somos salvos, si dudamos, si todavía vacilamos, es que no hemos entendido totalmente la palabra de Dios. En el programa anterior comenzábamos a hablar algunas de estas cosas. Decíamos que el amor de Dios nos da esta seguridad, y mencionábamos pasajes como Romanos, capítulo 8, verso 35 al 39. El apóstol Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Él hace una pregunta retórica, y luego él sigue diciendo, tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Luego en el verso 36 él dice, ¿cómo está escrito? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero, dice el apóstol. Antes, en todas estas cosas, en todos estos problemas, en todas estas adversidades, en todos estos peligros, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Por lo cual, dice el apóstol, seguidamente, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No existe ninguna cosa ni arriba, ni abajo, ni en ningún lugar que pueda separarnos del amor de Cristo. Y yo estoy seguro, dice el apóstol Pablo. Estimado hermano, usted y yo también debemos de estar seguros. La Biblia dice que nosotros hemos sido predestinados para ser conformados a Cristo. Hemos sido predestinados por Dios mismo. Hermano mío, si ya Dios ha declarado nuestro destino, ¿cómo podría Él equivocarse? Vaya conmigo a Romanos capítulo 8, verso 29. Y ahí la palabra de Dios nos afirma, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y luego tenemos 1 Corintios capítulo 15, verso 49, donde el apóstol dice, y así como hemos traído la imagen del terrenal. Ahora, debemos de entender de qué está hablando el apóstol. Así como hemos traído hasta aquí la imagen, la naturaleza de nuestro padre Adán, la naturaleza caída y pecaminosa, así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, traeremos la imagen de Cristo. Hemos sido creados en Cristo Jesús para ser conformados conforme a la imagen de Él. Filipenses 3:21 dice, el cual, o sea Dios, transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El apóstol está diciendo que estas cosas han de llevarse a cabo no por el esfuerzo humano, no por el poder de ninguna carne, sino por el poder de Dios mismo. Es Dios quien hace estas cosas. Hermanos, el cristiano está en el Padre.
debemos de entender que cuando aceptamos a Cristo, cuando nacimos de nuevo, fuimos puestos en Dios. Y el cristiano está en el Padre. Nos lo afirma 1 Corintios, capítulo 8 y versículo 6. Vaya conmigo a este pasaje. Y la palabra de Dios nos dice: para nosotros, dice el apóstol, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. O sea, nosotros somos para Dios. Hemos sido creados por Dios y para Dios. Y un Señor, dice el apóstol Pablo, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Un pasaje similar o que nos hace pensar en todo esto también es 1 Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 1. Dice aquí también hablando el apóstol Pablo: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol está diciendo que ellos están en Dios Padre. Ahora, usted y yo, estimado hermano, al nacer de nuevo estamos en Dios Padre. Pero también estamos en el Hijo, estamos en Cristo. Y nos lo aclara pasajes como Efesios capítulo 1 y versículo 1. El mismo apóstol Pablo, hablando aquí a los cristianos de Éfeso, les dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y escuche esto, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Los creyentes de Éfeso estaban en Cristo Jesús. Y los creyentes de todo el mundo, de todas partes, aquellas personas que han nacido de nuevo, también estamos en Cristo Jesús. Esto es una realidad, es algo que debemos entender, que debemos asimilar. Es algo, hermanos, que nos da seguridad. Estamos en el Padre y estamos en el Hijo. Pero hay algo más todavía. Cada cristiano, cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo, también en cada uno de estos corazones habita Cristo. Cristo está en el creyente. Efesios capítulo 3 y verso 17. Dice aquí la palabra de Dios: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Cristo habita en los corazones. Cristo es la vida. Si tenemos a Cristo, tenemos la vida. No podemos tener la vida sin tener a Cristo. De manera, hermanos míos, que Cristo está en el creyente. Él es el que produce la nueva vida. Él es la vida. Colosenses 1:27. A quienes Dios, dice la palabra aquí, quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Nosotros tenemos esperanza de gloria, sí, y esa esperanza de gloria tiene nombre, se llama Cristo. Es Cristo nuestra esperanza de gloria. Así como también cada creyente está en el Padre y está en el Espíritu. Estamos en Dios. San Juan capítulo 14 y versículo 17, 20 y versículo 23, todos estos versículos nos aclaran estas cosas. El Espíritu de verdad, dice aquí San Juan, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Aquí Juan está citando las palabras del Señor Jesucristo cuando Él está hablando a los creyentes en aquel tiempo, diciéndoles que el Espíritu Santo habitará en vosotros. En el versículo 20 del capítulo 14 de San Juan también dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Hay una perfecta unidad entre Dios y el creyente por medio del Espíritu Santo. Esto ha sido posible cuando nacimos de nuevo. En el verso 23 dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y escuche esto: y vendremos a él, y haremos morada con él.
La Trinidad completa habita en el corazón del creyente. El creyente habita en Dios y Dios habita en el creyente. Yo sé que esto, hermanos míos, muchas veces es difícil de entender. Y es que todas estas cosas solamente pueden comprenderse y aceptarse por la fe. Ahora bien, hay textos que han sido mal interpretados que tienen que ver con nuestra seguridad eterna. ¿Qué digo? Que hay personas que han sacado de su contexto algunos textos o han malinterpretado la palabra de Dios para enseñar la inseguridad. Los malos obreros que enseñan que es posible que un cristiano pueda perder su salvación, malinterpretan unos cuantos textos, que a la primera impresión pareciera apoyar su punto de vista. Sin embargo, hermano mío, la Biblia no solamente se debe leer, sino que también se debe de estudiar. Cuando se hace esto, las dudas se desvanecen. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15. Aquí nos aclara el apóstol, hablando él al joven predicador Timoteo. Procura con diligencia, dice el apóstol a Timoteo, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto nos da la pauta para entender, para pensar, de que hay muchos malos obreros de que tienen mucho de qué avergonzarse, y que no trazan bien la palabra de verdad, sino que traen interpretaciones antojadizas y llevan tras de sí a muchos, pero muchas personas detrás de ellos. Ahora, hermanos míos, para aclarar un poco todo esto, es necesario que meditemos un poco en estos versículos que muchos tuercen, que muchos malinterpretan. La mayoría de estos textos, de estos versículos utilizados para apoyar la posición de la inseguridad eterna, se encuentran en el libro de los Hebreos. Ahora bien, es necesario que entendamos la naturaleza y el contexto de este libro, para poder así interpretar estos textos correctamente. Hermanos, el libro a los Hebreos fue escrito a los creyentes judíos. Por eso se llama los Hebreos. Estos creyentes estaban en grave peligro de apostasía, bajo la presión de la cultura y de los judaizantes. Es a estos creyentes que se les estaba advirtiendo en contra de la negligencia, la incredulidad y la desidia en sus vidas, ya que estaban causándoles cierto vaivén con respecto a la doctrina de la Biblia. También entre sus filas había algunos malos maestros, que obviamente no eran salvos, y todos estos estaban siendo utilizados por el enemigo para desviar de la fe a muchos creyentes. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 6, versículo 4 al versículo 6. Nos dice la Escritura: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, una buena explicación de este texto se encuentra en Hechos 7 y en el sermón de Esteban. Aquí el Espíritu Santo había iluminado a los líderes religiosos judíos, les dio convicción y les dirigió a las cosas celestiales, al regalo de Dios, a la salvación, porque ese es el trabajo del Espíritu Santo cuando la palabra de Dios es expuesta. Pero estas personas vieron algo del poder de Dios, de los bienes venideros en la muerte de Esteban, pero se resistieron y sucumbieron, por lo que nunca se apropiaron de lo que Cristo había hecho por ellos. Ellos oyeron, ellos fueron tratados por el Espíritu Santo, ellos fueron invitados por el Espíritu Santo a recibir esas bendiciones que vienen en Cristo, pero ellos se resistieron.
Tenemos Hebreos capítulo 10, verso 26 y verso 39 que nos dice: porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Escuche con cuidado lo que la palabra de Dios nos dice. Porque si pecaremos voluntariamente, si seguimos en una vida sin Cristo, si seguimos en una vida de enemistad con Dios, si seguimos en una vida diametralmente opuesta a Dios después de haber recibido el conocimiento de la verdad, la predicación del Evangelio, si decidimos rechazar el Evangelio, si decidimos no recibir a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora vaya conmigo a versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, dice el apóstol, hablando de aquellos que han recibido a Cristo, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tal como en el caso que hemos citado antes, estos versículos tienen que ver con el alma, que ha estado bajo la convicción, que ve su necesidad de recibir a Cristo por fe, a través del conocimiento de la verdad, a través de la palabra de Dios expuesta mediante la predicación del Evangelio, pero no se apropia personalmente de la salvación, sino que la rechaza. En cualquier reunión evangelística, hay algunos que bajo la convicción de pecado rechazan la obra del Espíritu en sus corazones y se retiran sin haber creído, mientras que otros doblegan sus corazones y creen. Ahora, hermanos, es una verdadera lástima, es una tragedia, cuando las personas son tratadas por el Espíritu Santo y luego de oír la palabra de Dios y luego de sentir en sus corazones la invitación a recibir a Cristo, le rechazan. ¡Qué tremendo es eso! Ya no hay ninguna otra cosa que podamos predicarle a aquel que rechaza a Cristo, porque no hay otro Salvador. Hebreos capítulo 12, verso 15 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La gracia de Dios se alcanza al recibir a Cristo, pero cuando rechazamos a Cristo, por cualquier circunstancia que sea, por cualquier razón que podamos pensar, pues nos hace estar muertos en delitos y pecados para siempre. Mientras rechazamos a Cristo, no hay ninguna otra cosa que puedan predicarnos. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, verso 12. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hemos sido perdonados, totalmente perdonados. Hemos sido salvados, totalmente salvados. Ahora, así como hemos sido perdonados, debemos de vivir también perdonando a otros, nos dice Efesios capítulo 4, verso 32. Y Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahora que somos salvos, ahora que hemos nacido de nuevo, debemos de vivir conforme la palabra de Dios. Ya no debemos de prestar nuestros miembros al pecado como antes lo hacíamos. Ahora, también quiero mencionar que hay pasajes bíblicos que tienen que ver con la vida cristiana, no con la salvación. Y muchas veces se toman estos pasajes que tienen que ver con la vida cristiana y se quieren aplicar a la salvación. Tenemos que examinar los contextos cuando estamos estudiando las Escrituras. Uno de estos ejemplos está en Lucas capítulo 9, verso 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, este versículo está hablando acerca del discipulado y no de la salvación.
Para poder arar en línea recta, el que ara ha de mantener sus ojos firmemente puestos sobre el objeto en la distancia, en el horizonte. Si él continúa volviendo a ver atrás, las eras quedarán muy disparejas. Todo el trabajo que está haciendo va a quedar mal hecho porque él está mirando hacia atrás. De esto se trata este pasaje. Ahora, otro pasaje también que he citado es el de perseverar hasta el fin. Allá en San Mateo capítulo 10, verso 22, algunos citan, para traer inseguridad a la mente y al corazón de los oyentes, este pasaje. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y luego en Mateo capítulo 24, 13, otra vez, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, estos pasajes pertenecen al tiempo de la gran tribulación y deben ser aplicados en ese tiempo. Y está hablando del pueblo judío. La iglesia en el tiempo de la gran tribulación, querido hermano, ya no va a estar en la tierra. Por lo tanto, no podemos tomar un pasaje que tiene que ver con la tribulación y aplicarlo a la iglesia. Santiago 1:12 nos dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermanos, los creyentes deben de perseverar. O dicho en otras palabras, deben mantener su fe sin fluctuar, mantenerse creyendo en Jesús, pero no porque van a perder la salvación, sino debido a que la tienen. Deben de permanecer firmes por lo que son y no para llegar a serlo. San Juan capítulo 8, verso 31 nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y tenemos pasajes como Primera de Juan 2:4 diciéndonos, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Los creyentes debemos de permanecer firmes. Los creyentes debemos de perseverar. Pero no para llegar a ser salvos, sino porque somos salvos. No para llegar a ser hijos de Dios, sino porque lo somos. Los creyentes debemos de saber que somos verdaderamente salvos y que no hay ninguna posibilidad de perderse. Último versículo que quiero que miremos. Primera de Juan 5, 11 y 12. Nos dice la palabra de Dios, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermano mío, ¿tiene usted a Cristo? ¿Ha recibido usted a Cristo? Amén. Entonces usted tiene la vida. Usted ha sido salvo. Y la salvación incluye muchas cosas. Pero una de las cosas que es importante que nosotros entendamos, asimilemos y nos mantengamos firmes en esto, es en la seguridad. Dios nos ha hecho salvos eternamente y para siempre. Nuestro tiempo se ha terminado, pero yo le invito para que continúe estudiando juntamente con nosotros la palabra de Cristo. Hasta pronto. Dios le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio.
También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.